Bueno, voy a explicarte cómo justificar de una forma rápida, sin aplicar sustitución trigonométrica, esta antiderivada. Cómo calcular la antiderivada de la raíz de a cuadrada menos x cuadrada respecto de x. Y el resultado es el que se muestra ahí en la fórmula. El cuadrado de a entre 2, ese cociente multiplicado por el arcoseno de x sobre a, más la mitad de x por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, más la constante de integración. Y la deducción de esta antiderivada la vamos a hacer aplicando la interpretación geométrica de la integral definida. Ya sabemos que la integral definida geométricamente representa el área bajo la gráfica de la función que se encuentra en el integrando, esta función que está aquí. Entonces, vamos a considerar esa interpretación geométrica de la integral definida como el área bajo la gráfica de la función y igual a f de x. En este caso vamos a ir desde x es igual a 0 hasta x es igual a algún número constante. Yo le puse aquí k. Entonces, el área bajo la gráfica que está encima del eje x, desde x es igual a hasta x es igual a b, viene dado por la integral definida de f de x por dx desde x es igual a hasta x es igual a b. Y el valor numérico lo obtenemos evaluando la antiderivada, f mayúscula, la antiderivada de f minúscula. Esa antiderivada la evaluamos primero en el límite superior y luego en el límite inferior y luego restamos los resultados. Y el valor numérico viene siendo el valor exacto del área delimitado por la gráfica, el eje x y las rectas verticales x es igual a a y x es igual a b. Esta idea es la que vamos a utilizar para calcular esta antiderivada que nos están solicitando. Entonces, para empezar, hay que observar que si yo considero y igual a f de x, entonces la curva que está aquí mostrada de color azul, básicamente es la ecuación. Si yo igualo y igual a raíz de a cuadrada menos x cuadrada, y rearreglo algebraicamente la expresión, la función, puedo obtener la ecuación de la circunferencia. Entonces, para calcular la antiderivada de esa función, consideramos el área debajo de la circunferencia de radio A con centro en el origen desde x es igual a 0 hasta algún valor constante x es igual a k. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué voy a utilizar esa interpretación geométrica? Porque para calcular el valor numérico del área necesito evaluar en la antiderivada. Significa que si yo encuentro una expresión que me diga cuál es el área que está aquí delimitada, el área de color gris, entonces yo ya voy a poder saber cuál es la función que estoy evaluando. Bueno, ahí va. La ecuación de la circunferencia viene siendo x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar con la función y igual a raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Entonces, si elevo ambos lados al cuadrado, ¿qué me quedaría? Y cuadrada es igual a cuadrada menos x cuadrada, y luego sumo en ambos lados x cuadrada, y el resultado que voy a obtener es esta ecuación. X cuadrada más y cuadrada es igual a cuadrada. O si quieres empezar a partir de la ecuación de la circunferencia, suma en ambos lados menos x cuadrada, ¿y qué va a quedar? Y cuadrada es igual a cuadrada menos x cuadrada, y luego saca la raíz cuadrada, vas a obtener dos valores, pero nosotros estamos graficando aquí solamente arriba del eje x, así que considero valores de y no negativos, o sea, para y mayor o igual que 0, y lo que obtengo es la parte positiva nada más, que viene siendo y igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Entonces, el área debajo de esa función, de esa curva, y igual a la raíz cuadrada menos x cuadrada, ese valor va a estar dado por la integral desde x es igual a 0 hasta x es igual a k, tal y como lo estoy mostrando aquí. Estoy empezando en el eje y, ahí en el eje y x vale 0 y estoy terminando en el valor x es igual a k. Desde luego que el valor de k tiene que estar entre 0 y a. Si me voy con el valor de k un poquito más allá de a, entonces lo que voy a obtener dentro de la raíz, aquí este argumento de la raíz va a ser un número negativo. Y lo que yo quiero es entre 0 y a. Entonces, es esta función, la antiderivada, es la que yo quiero calcular. Entonces,
Y otra vez, geométricamente lo que estamos calculando es el área delimitada por el eje Y, o sea, x igual a 0. El eje X, ahí Y vale 0. Y la gráfica de la función Y igual a raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada, desde x es igual a 0 hasta algún valor constante de x. Entonces voy a trazar un radio desde el origen, desde 0,0, hasta algún punto x, y que esté sobre la circunferencia. El área que yo quiero calcular queda dividida en dos partes. La primera parte es un sector circular y la segunda parte es un triángulo rectángulo. Entonces, lo que voy a hacer es calcular por separado, primero esta área del sector circular, ya tengo la fórmula para calcularlo, y también voy a calcular por separado el área del triángulo. Entonces, si A sub 1 representa el área del sector circular y A sub 2 es el área del triángulo, entonces el área total, el área que yo quiero buscar, es igual al área del sector circular más el área del triángulo. Y yo ya sé cómo calcular el área del sector circular. Es 1/2 del cuadrado del radio por el ángulo medido en radianes, el ángulo subtendido por el arco correspondiente a ese sector circular. Y el área del triángulo ya también sé cómo calcularla, es 1/2 de la base. En este caso, la base mide x por la altura y la altura mediría y, o sea, la distancia desde el eje x hasta el punto P. Y aquí alfa, otra vez, alfa está medido en radianes, es el ángulo correspondiente a este sector circular. Entonces, para calcular la magnitud de este ángulo, que es lo único que me falta para calcular cuánto vale A sub 1, el área del sector circular, observa que el eje Y es paralelo al lado vertical del triángulo OPQ. O sea, son dos rectas paralelas, el eje Y este lado vertical del triángulo. Y esas dos rectas paralelas están cortadas por esta secante que viene siendo el radio que yo tracé a propósito. Entonces, estas dos rectas paralelas cortadas por una secante forman ángulos alternos internos. Este ángulo alfa que está aquí es exactamente igual que el ángulo que OPQ, o sea, el ángulo que tiene vértice en P. Entonces, este ángulo que está acá también mide alfa radianes. Con este valor de alfa en este triángulo, yo puedo calcular cuánto mide alfa en términos de x. Porque ya sé que el lado horizontal del triángulo es el cateto opuesto a este ángulo. Y el radio de este círculo viene siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, el seno del ángulo alfa sería cateto opuesto entre la hipotenusa que mide A. Entonces, basándonos en ese triángulo rectángulo, el triángulo OPQ, ya podemos calcular cuánto mide el ángulo alfa. El seno del ángulo alfa mediría cateto opuesto entre hipotenusa. Y a partir de aquí puedo resolver la ecuación para alfa aplicando la función inversa de la función seno, que es la función arcoseno. Y entonces alfa sería arcoseno de x sobre A. Entonces, el área del sector circular ya la conozco. Sería 1/2 del cuadrado del radio por el valor del ángulo alfa en radianes. Ese sería el área 1. Ahora vamos a calcular el área del triángulo. Y el área del triángulo es mucho más fácil, porque ya sé que el punto P está sobre la circunferencia, significa que las coordenadas de ese punto satisfacen la ecuación de la circunferencia. Si resuelvo para y, ya habíamos dicho que obtenemos la raíz del binomio a cuadrada menos x cuadrada. Y si sustituyo en la fórmula para calcular el área del triángulo, que es 1/2 de la base por la altura, pues ya sé que la altura mide raíz de a cuadrada menos x cuadrada, por lo cual el área es 1/2 de x por la altura, que es raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Entonces ya sé cuánto vale el área del sector circular, ya sé cuánto vale el área del triángulo. La suma de esas dos áreas me va a dar el área del sector que yo quiero, que está debajo de ese arco de circunferencia. Entonces, el área delimitada por el eje Y, el eje X y la circunferencia, desde X es igual a 0 hasta X es igual a K, vendría siendo la integral definida de la raíz de a cuadrada menos x cuadrada, esa integral respecto de X,
desde x es igual a 0 hasta x es igual a k. Y ese resultado va a ser igual a la suma de las dos áreas. El área 1 es el área del sector circular. Ya vimos que es la mitad de a cuadrada por arco seno de x sobre a. Ese es el área del sector circular, más un medio de x por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Es un medio de la base por la altura del triángulo. Y eso se evalúa desde 0 hasta acá. Bueno, el teorema fundamental lo que me dice es el valor numérico de la integral. Lo calculamos evaluando la antiderivada de la función que aparece en el integrando. Entonces, en este caso, la antiderivada vendría siendo esa función que yo estaba evaluando para calcular el área. Estaba evaluando desde 0 hasta acá. Bueno, en este caso, si yo quiero calcular la antiderivada de esta función, básicamente lo que hice fue fijarme en la interpretación geométrica de la integral definida como el área bajo la gráfica. Entonces, si yo considero que este es el área bajo la gráfica de la función raíz de a cuadrada menos x cuadrada, para calcular el valor numérico utilizo esta función evaluada en los límites, primero en el límite superior y luego en el límite inferior. Así que esta tiene que ser la antiderivada de la función raíz de a cuadrada menos x cuadrada respecto de x. Puedes verificar que efectivamente este resultado es correcto utilizando la técnica de integración conocida como sustitución trigonométrica. En caso de que necesites la fórmula y a la mano no tengas un formulario, muy fácilmente puedes deducir la antiderivada sin utilizar ese procedimiento laborioso que consiste en sustitución trigonométrica, simplemente recordando esta figura que está aquí a la izquierda. De esta manera puedes fácilmente encontrar cuál es la antiderivada.